Pará, aguanta. Antes de arrancar con este video, recordá que este video está patrocinado por la gente de Wisdom Media en español. Mira. Los segmentos de Wisdom Media en español son muy variados. Cuenta con show de llamadas para tener diferentes tipos de conversaciones con el público con el fin de poder interactuar. Hay sesiones de preguntas y respuestas donde se puede despejar dudas y hablar sobre las diferentes posturas doctrinales, filosóficas e históricas. Habrá también debates con ateos, mormones, católicos y cristianos de otras doctrinas. Videos educacionales tanto en vivo como pregrabados, refutando ideas de cristianos progresistas o cristianos fundamentalistas, otras religiones y refutando ideas del ateísmo. Habrán segmentos donde se harán videos en vivo en lugares públicos como universidades, parques y centros comerciales y otro tipo de contenidos. Ahora, sigue a Wisdom Media en español en YouTube y en Facebook. Ni bien termina este video, anda al enlace que te vas a encontrar en la descripción de este video, que son las redes sociales de Wisdom Media, y te vas a encontrar con un material buenísimo. Te lo recomiendo y bueno, de paso le pegás una suscribida. Así que ahora sí, arranquemos con lo nuestro. Muy pero muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a ver una noticia que salió el día de ayer en el portal Infobae, donde, bueno, anuncian una movida en Alemania que seguramente te va a llamar la atención, como me llamó a mí la atención. Así lo decía el apóstol Pablo en su carta segunda de Timoteo, que anunciaba que los tiempos venideros iban a ser tiempos difíciles. Estamos, o al menos desde mi criterio, estamos atravesando por esos tiempos difíciles. Y luego voy a profundizar un poquito en ese tema. Pero vamos a la noticia. Estamos en el portal Infobae, como podrán ver, y les pido disculpas ahí por todas estas publicidades que nunca puedo sacar en su totalidad. Le estamos haciendo ahí una propaganda a Carrefour. Como podrán ver, el portal de Infobae el día de ayer anunció esto que, la verdad, a mí me tomó por sorpresa. Dice lo siguiente: Alemania, esto ocurrió en Alemania, sacerdotes católicos desafían al Papa Francisco con una masiva ceremonia de bendición de parejas del mismo sexo. La iniciativa, coordinada en unas 100 iglesias y otros lugares del país, se realizará entre el 9 y 10 de mayo, en algunos casos transmitiendo en directo por internet. Se trata de una respuesta a un comunicado del Vaticano que sostiene que la unión homosexual es un pecado y Dios no puede bendecirlo. Ustedes recordarán que hace un par de semanas atrás el Papa Francisco lo que dijo fue, bueno, las uniones del mismo sexo la iglesia no las puede bendecir, dado que según las escrituras son pecados, ¿se entiende? Y la iglesia no puede bendecir el pecado. Entonces, en respuesta a esto, parece que hay un movimiento dentro de la iglesia católica que está tratando de responder ante esa postura diciendo, bueno, la iglesia, tal y como lo dicen muchos escépticos, debería actualizarse, ¿no? Ahora, yo en este video no pretendo hacer una defensa del catolicismo ni del papado. Ustedes saben de que yo soy evangélico. Pero sí lo que quiero advertirles es que, primero, todo lo que ocurra en Europa, en Norteamérica y demás, tarde o temprano siempre termina ocurriendo en Latinoamérica. Lo que ocurre en cuestiones religiosas, particularmente el cristianismo, en Europa y en Norteamérica, parece ser un anticipo de lo que pronto va a ocurrir aquí. En Latinoamérica nosotros estamos bastante dormidos, creyendo de que, bueno, estamos en la tierra que al menos en libertades religiosas fluye leche y miel, pero todos estos movimientos ideológicos cada vez se están levantando con mayor fuerza. Ustedes recordarán que hace un par de meses atrás hice un video en donde les mostraba cómo habían ciertos comunicados que se estaban manejando por medio de estos movimientos incluyentes, en donde se buscaba analizar qué tipo de inclusión había en las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Si no viste ese video, te lo voy a dejar al link en la descripción de este video. Te voy a mostrar el formulario que están utilizando hoy por hoy para ver qué grado de inclusión hay no solamente en las doctrinas evangélicas, sino también en las formas, en los procedimientos, en la estructura de la iglesia y demás. Ojo, ¿eso por qué lo harían? Si no es para rever cómo es que la iglesia debería de manejarse y debería de empezar a creer en estos tiempos. Ahora, más allá de eso,
Tal y como decía el apóstol Pablo, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Pero tiempos difíciles en qué sentido? La dificultad que a nosotros nos toca atravesar no es la dificultad de Medio Oriente o en China o en países en donde el cristianismo es perseguido de manera violenta. Ese tipo de persecución o ese tipo de dificultad nosotros, al menos al presente, no estamos viviendo. Lo que sí estamos viviendo es una dificultad ideológica. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos inclusivos lo único que parecen estar buscando es atropellar la libertad de culto que los cristianos tenemos para creer en lo que históricamente el cristianismo ha creído, para creer en lo que dicen las Sagradas Escrituras, para creer en Dios, etc. Eso es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque nuestra creencia, nuestras ideas son patriarcales, antiguas, opresoras, etc. Entonces, ese es el tipo de dificultad que estamos atravesando. Y pese a que muchas veces lo recalco a esto, no me voy a cansar de hacerlo. Es necesario volver a las Escrituras, estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque las personas que están llevando adelante este tipo de movimiento no son 4 de copa, diríamos los argentinos, cualquier pelagato que le dicen, che, vení, sumate a este movimiento y ya está. No, son personas que han recibido una buena formación teológica, de exégesis, etc. Obviamente los argumentos que utilizan no son para nada buenos, pero una persona que quizás no está empapada en las Escrituras o que quizás no ha reflexionado lo suficiente sobre estos temas, puede llegar a parecerles bueno, ¿se entiende? Entonces, por eso es la importancia de reflexionar en las Escrituras, de estudiar las Escrituras y demás. Porque tarde o temprano, de una manera políticamente correcta, este debate se va a instalar fuertemente en estos países. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para este tipo de debates? Y esto no es un debate de si es correcto o incorrecto la homosexualidad. Yo no quiero redundar en esa idea, no me interesa en este video. Yo lo que estoy haciendo en este video es simplemente anunciarte que estas discusiones exegéticas, cuestión de interpretación de las Escrituras, tal y como el movimiento de teología queer intenta reinterpretar los pasajes bíblicos que condenan este tipo de práctica, ¿estamos preparados para responder a ese tipo de argumentos? Y vuelvo a repetir, no porque sean buenos argumentos, sino porque quizás directamente ni siquiera los conocemos. Y me parece de que hoy por hoy no nos podemos tomar el atrevimiento de mantenernos al margen. Sinceramente, vuelvo a repetir, vienen por todo. Vamos a continuar leyendo esta nota de Infobae y dice lo siguiente. Más de 230 profesionales de la teología católica de Alemania firmaron en marzo una declaración de protesta contra el Vaticano, contra el decreto, del Vaticano, ese mes de que la Iglesia Católica no puede bendecir matrimonios del mismo sexo. En aquel comunicado, ese grupo declaró que la medida estaba marcada por un aire paternalista de superioridad y discrimina a las personas homosexuales y sus planes de vida. Esto no es discriminación. Esto no es discriminación, porque nosotros no estamos prohibiendo u obligando a las personas que no forman parte de nuestra fe a llevar a cabo una determinada vida. ¿Ustedes ven a cristianos obligando a los homosexuales a dejar de ser homosexuales o a que no tengan relaciones amorosas entre personas del mismo sexo? No pasa eso. Lo que sí nosotros los cristianos decimos es, aquellas personas que forman parte de nuestra fe deben de rever esas ideas que tienen solo por el simple hecho de que la Escritura dice que eso está mal, que eso es pecado. ¿Se entiende? Esto es una cuestión de fe, esto es una cuestión de lo que dispone, lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Ahora, muchos se levantarán diciendo, bueno, a ver, es hora que la iglesia actualice sus creencias. No se puede actualizar las creencias. ¿Por qué? Me dirán del otro lado. Porque, vuelvo a repetir, el fundamento de la creencia cristiana se encuentra en las Escrituras. Escrituras que los cristianos siempre han creído de que son palabra de Dios. Por ende, ¿qué ser humano se encuentra en la posición de
resignificar aquello que Dios ha revelado? Nadie. Y vuelvo a repetir, vos quizás que estás del otro lado, puede ser que no seas cristiano y que no necesariamente creas esto que creemos nosotros, está fantástico, pero simplemente quiero que pienses esto utilizando la lógica. O sea, si los cristianos en nuestra fe creemos de que las escrituras son palabra de Dios, nosotros no nos encontramos en posición para reconvenir eso, para reinterpretar esos pasajes. No nos encontramos en la posición. ¿Se entiende? Entonces, es eso lo que está ocurriendo. Acá nosotros no estamos en contra de que cualquier persona, bueno, a menos que lastime a otra, cualquier persona, bueno, lleve a cabo la vida que le parezca. No, en absoluto, vuelvo a repetir, a menos que no atente contra la vida de otra persona. Lo que sí nosotros estamos levantando la voz es cuando se meten en nuestras libertades, cuando se meten en lo que nosotros creemos y tratan de obligarnos a cambiar nuestras creencias. En absoluto, ¿por qué debería ocurrir eso? Si en definitiva cuando las personas de estos movimientos asumen de que nosotros intentamos quitarle la homosexualidad a ciertas personas, ellos asumen que está mal. ¿Por qué ellos asumen que cuando nosotros, supuestamente, queremos cambiar la manera de pensar de estas personas, eso está mal? Pero claro, el que ellos lo hagan contra nosotros, eso está bien. O sea, si está mal para vos, también está mal para nosotros. Si no querés que nadie te obligue a pensar de una manera distinta, tampoco lo hagas con nosotros. Y de hecho nosotros no obligamos a nadie a pensar de una manera distinta. Simplemente te llamamos a la reflexión según lo que nosotros creemos de que es correcto. Fundamentado sí en evidencia, claramente está fundamentado esto en evidencia. Pero vuelvo a repetir, no vas a encontrar a cristianos hoy de manera violenta obligando a las personas a pensar de una manera distinta. En absoluto. Y si encontrás a alguien que utiliza estos mecanismos violentos para obligar a personas a pensar de una manera distinta, ten en cuenta de que esa persona, aunque diga ser cristiana, no es cristiana. Porque uno no puede decir, soy cristiano y niego las verdades fundamentales del cristianismo. El cristianismo no es una religión que se impone de manera violenta. Hay personas de que pueden llamarse a sí mismos cristianos y utilizar la violencia para cambiar la manera de pensar, sí, pero la pregunta es, más allá de lo que diga esa persona, si es cristiano o no es cristiano, ¿es verdaderamente cristiano? Bueno, tenemos que bajar lo que decía Jesús y ver a ver si, según las enseñanzas de Jesús, esta persona encaja. Si esta persona no encaja a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, y ningún apóstol, ni siquiera el mismo Jesús, deslizó la idea de utilizar la fuerza para cambiar la manera de pensar de la gente, si estas personas no cambian esa manera de pensar, pertenecen a cualquier cosmovisión menos la cristiana. ¿Se entiende? Entonces, esas son cosas que debemos de tener en cuenta. Continúo. Y ahora, para reforzar esta protesta, decenas de sacerdotes católicos de Alemania decidieron bendecir a parejas homosexuales y transmitir esas ceremonias en directo por internet. Ante la negativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe a bendecir las parejas homosexuales, levantamos la voz y decimos, seguiremos acompañando a las personas que contraigan una relación de pareja vinculante en el futuro y bendeciremos su relación, advirtió esta agrupación en un comunicado. Les quiero comentar algo. A ver, yo no soy católico, por ende no conozco los pormenores dentro del catolicismo. Entiendo de que hay veces de que hay grupos que se llaman a sí mismos católicos y que quizás no lo son. Puede ocurrir con las famosas católicas por el derecho a decidir, ¿no? Uno ve eso y dice, pero son parte del catolicismo. Y en realidad los católicos te dicen, no, esas mujeres, pese a que se hacen llamar así, no son católicas. Si hay alguien que pueda traernos ahí en los comentarios claridad con respecto a ¿qué grupos son estos? Porque quizás uno asume de que son grupos pertenecientes a la Iglesia Católica y quizás no lo son. Si alguien nos puede traer claridad, déjelo saber en los comentarios. Dice lo siguiente, el plan incluye una lista de servicios eclesiásticos que se realizarán coordinadamente entre el 9 y 10 de mayo en unas 100 iglesias católicas y en otros lugares de Alemania, incluida la Catedral de Essen. Bueno, a ver, según lo que dice acá, si estos servicios se van a llevar a cabo en las iglesias, entiendo ya que la cosa ahí cambia, porque, y vuelvo a repetir, corríjanme los que están del otro lado, pero si se van a llevar a cabo en las iglesias y en una catedral,
Calculo que el sacerdote de ese lugar debe de estar de acuerdo. Acá ya la cosa cambia, pero vuelvo a repetir, si lo estoy malinterpretando, déjenmelo saber. Donde los curas disidentes bendecirán públicamente a los matrimonios del mismo sexo en protesta a la declaración aprobada por el Papa Francisco, con el argumento de que Dios no puede bendecir el pecado. Según reportó el diario Wall Street Journal, en la última década en Alemania se han hecho habituales las bendiciones de parejas gay, pero normalmente se realizan de modo discreto. Y las ceremonias transmitidas en directo marcarán una última señal de la presión de los católicos alemanes liberales sobre el Vaticano para forjar una versión más progresista de la Iglesia. ¿Ven cómo está todo detrás? La progresía está todo detrás. Esto es un movimiento ideológico. Esto es un movimiento ideológico que tiene como principal obstáculo el cristianismo. Obviamente ven la representación del cristianismo en la institución del Vaticano, en la institución católica. Es lo lógico. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas son comunidades más pequeñas que no cuentan con un poder centralizado. En el caso del catolicismo sí. Por ende, es normal de que estos movimientos se levanten contra el catolicismo porque tienen un enemigo delante representado a través de una institución. Pero esto no es contra el catolicismo, esto es contra el cristianismo. Porque si le llegan a ganar la batalla al catolicismo, ¿te pensás que vos por ser evangélico no vas a sufrir las consecuencias? Ganarle la batalla al catolicismo, en este sentido, representaría ganarle la batalla en términos políticos al cristianismo. Y eso obviamente no haría de que nosotros nos dobleguemos, pero haría de que la corriente esté todavía más fuerte contra nosotros, de que cuesta arriba se haga todavía más difícil transitar. Entonces, quería comentarles esto porque la verdad es que me llamó poderosamente la atención. Sinceramente, no me esperaba este tipo de noticias. Y nada, vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Vivimos en tiempos difíciles. Estos tiempos postreros son tiempos difíciles. Son tiempos peligrosos. Y vuelvo a repetir, acá no estoy asumiendo de que hay un peligro de violencia, un peligro que intente atentar contra nuestras vidas o contra nuestra integridad física. No me estoy refiriendo a ese tipo de peligro. Me estoy refiriendo a un tipo de peligro ideológico, doctrinal, con respecto a qué es lo que creemos. Si nosotros dejamos de creer en lo que creemos, nos volvemos otra cosa menos cristianos. ¿Se entiende? Nuestra cosmovisión cristiana fundamentalmente se consolida, se construye en las Escrituras. Las Escrituras son la palabra de Dios. Si nosotros nos atrevemos a reinterpretar esas Escrituras simplemente por una cuestión de época, de cultura o de emoción, de un emocionalismo personal, las consecuencias pueden ser grandes y malas para el cristianismo y obviamente para los cristianos. Amigos, Dios los rebendiga a todos. Recuerden que el video en el que yo menciono esta observación que se está haciendo en las diferentes iglesias evangélicas en Latinoamérica por estos movimientos incluyentes, lo voy a dejar en la descripción de este video. En la descripción vas a encontrar el enlace para que vayas y veas con tus propios ojos qué es lo que está ocurriendo. Y por último, en el mensaje fijo se encuentran el link a mi perfil de Instagram para que me sigan en Instagram, para que todos los días podamos estar interactuando. Y recuerden de que hacemos un montón de lives en Instagram donde te saco en vivo para poder conversar un rato conmigo. Nos vemos, será hasta la próxima. Mi nombre es Santiago Alarcón y bueno, nada, nos vamos a ver cuando nos veamos. Chau, chau.